Buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la clase de química del tema soluciones, como una clase introductoria a la temática unidades de concentración química. Bien, como primera medida, hemos dicho que esta temática va a representar una introducción al gran contenido general que son las unidades de concentración químicas, porque necesitamos tener muy en claro a qué hacemos referencia cuando hablamos de soluciones, de todo lo que tiene que ver en la composición de las soluciones o disoluciones y de los cálculos que vamos a llegar a poder realizar. Lo primero que debemos decir es que una solución o una disolución es una mezcla homogénea donde las sustancias combinadas poseen la más alta fuerza de cohesión y se distribuyen de manera uniforme. Si nosotros tomamos un ejemplo, dos muestras tendrán la misma proporción de las sustancias que la componen. Por esto, sus componentes o sustancias no son identificables a simple vista. Bien, chicos, entonces cuando nosotros hablamos de soluciones específicamente, volvemos a recordar que son mezclas homogéneas, es decir, que se presenta una sola fase, se visualiza una sola fase, que contienen dos o más tipos de sustancias denominadas soluto y solvente, y que se mezclan en proporciones variables sin cambio alguno en su composición, es decir, que no existe una reacción química como tal. ¿Listo? Entonces, como lo vemos en el gráfico, soluto más solvente igual a solución. Bien, vamos a definir el término soluto y vamos a ver qué implicación tiene la solución. El soluto es la sustancia que se disuelve, dispersa o solubiliza y siempre se encuentra en menor proporción, ya sea en peso o en volumen. ¿Listo? Debemos tenerlo muy en cuenta que siempre es esa parte que se encuentra en una menor proporción. Y en una solución, pues pueden existir varios solutos. A la naturaleza del soluto se deben el color, se debe el olor, el sabor, la conductividad eléctrica de las disoluciones. El soluto da el nombre a la solución. Bien, y vamos a hablar también del solvente o del disolvente, que es pues el segundo componente de la solución. Debemos decir que el solvente es la sustancia que disuelve o dispersa el soluto y generalmente es la que se encuentra entonces en mayor proporción. Existen solventes de naturaleza polar, ¿sí? Como el agua, el alcohol etílico y el amoníaco. Y existen otros que son no polares, de naturaleza no polar, como un ejemplo el benceno, el éter, el tetracloruro de carbono. En las soluciones líquidas se toma como solvente universal el agua, pues porque es muy polar, ¿sí? Tiene una alta polaridad y el solvente da el aspecto físico de la solución. Entonces, tengamos eso claro. El soluto ofrece una parte de la reacción, pero el solvente es la que manifiesta el aspecto físico de la solución. Bien, debemos tener algo muy presente y es que el solvente y el soluto no reaccionan entre sí, ¿sí? Como sí lo habíamos visto en las clases anteriores, que existen diferentes compuestos que sí reaccionan, pero en el caso de las soluciones, cuando nosotros vamos a hablar de soluciones de mezclas homogéneas, no hay una reacción como tal. Lo que sí puede haber es una mezcla en distintas proporciones. Entonces, como vemos en el gráfico, nosotros podemos hablar de un ejemplo de una pequeña cantidad de sal disuelta en agua y esta pequeña cantidad proporciona un sabor ligeramente salado, ¿sí? Si nosotros añadimos una proporción pequeña, pero a medida en que se va disolviendo más sal, en que nosotros añadimos más soluto, pues esta se convierte cada vez más salada. Por lo general, el soluto, pues volvemos a repetirlo y lo vemos en este caso, el soluto es el componente que se encuentra en menos proporción, ¿sí? En menos cantidad, mientras que el agua, en este caso, que es el solvente, pues es el componente mayoritario. Por lo tanto, cuando la sal
digámoslo así, un soluto y el agua en un solvente se mezclan, se obtiene una solución de agua salada. Esa sería la solución como tal. Bien, las soluciones pueden estar compuestas de varias proporciones de acuerdo con la cantidad de soluto dado o pues también del solvente. Entonces, por lo tanto, las soluciones pueden variar en concentración. Este es un término que debemos tener muy en claro en todas nuestras clases de aquí en adelante. Entonces, primero que todo, debemos entender o debemos tener pues en nuestra mente que la concentración de una solución por lo general en química se simboliza con corchetes. ¿Listo? Y que cuando hablamos de concentración, entonces hablamos de esa medida de la cantidad de soluto que se encuentra disuelto en una cantidad fija de solución. ¿Listo? Cuanto más soluto se disuelva, mayor será la concentración de la solución. Y nosotros podríamos hablar de que a nivel general eh, podríamos manejar esta fórmula que es que la concentración en peso de una solución es igual a la cantidad de soluto en gramos sobre el volumen de la solución en litros. ¿Listo? Entonces, nuevamente decimos que hacemos énfasis en que hay una relación muy importante entre el soluto y el volumen de la solución en litros cuando hablamos de concentración. Y como ya habíamos hablado en el ejemplo anterior de la sal, decíamos que al adicionar mucha más sal en el agua, pues se va a aumentar la concentración de la solución y llegar a un punto en que ya la sal no se va a poder disolver. Y yo creo que muchos de nosotros hemos hecho ese ejercicio, que llega un momento en una solución en la que queremos disolver y en la que hacemos el intento muchas veces, pero no se puede disolver, no se elimina ese soluto. O sea, no es que no se elimine, sino que sigue siendo visible. ¿Listo? Entonces, por decir, aquí en el gráfico tenemos una solución de tinta en agua y vemos cómo en esa solución se aumenta la concentración de tinta, ¿sí? La primera parte, la parte inicial, se encuentra diluido y cada vez en los diferentes vasos, pues vemos que se aumenta la concentración de esa solución de tinta. ¿Listo? Recordemos que los solutos no solamente pueden estar en proporción de peso, sino también en proporción de volumen. Bien, entonces, de acuerdo a todo lo que hemos mencionado, referente a la concentración, nosotros podemos decir que en las soluciones se pueden distinguir en, primero, soluciones diluidas. Y cuando hablamos de soluciones diluidas, entonces hablamos que la cantidad de soluto se encuentra en una mínima proporción en relación al volumen total de la solución. ¿Listo? Hay muy poquito soluto en ese tipo de soluciones diluidas. Cuando nosotros hablamos de soluciones concentradas, entonces decimos que al contrario, la cantidad de soluto en un volumen determinado es muy considerable, es decir, que existe mucha cantidad de ese soluto en esa solución. Cuando nosotros hablamos de soluciones insaturadas, hacemos referencia a que el soluto no alcanza la cantidad máxima posible. Y cuando hacemos referencia a la cantidad de soluciones, a las soluciones saturadas, entonces decimos que se ha alcanzado la mayor cantidad de ese soluto para poderlo diluir en esa concentración. Ya no cabe más soluto para que se pueda diluir, ¿sí? Y pues cuando hablamos de soluciones sobresaturadas, entonces decimos que contiene muchísimo más soluto del que se puede permitir en la solución, como lo estamos viendo en el gráfico de la izquierda, en donde vemos la diferencia, ¿sí?, de una solución diluida, una solución saturada y sobresaturada, en donde la primera podemos decir que el soluto es muy poco, en la solución saturada ya hay una cantidad mayor, pero en la solución sobresaturada pues ya hay se ha alcanzado más de lo que se pudiera permitir en esa solución. ¿Listo? Y pues vemos a través de este gráfico cómo nosotros podemos pasar de una solución diluida a una solución saturada, ¿sí? Cada vez le añadimos a la solución inicial
al solvente inicial, perdón, que es el agua, añadimos soluto, queda una solución diluida. Si le añadimos más soluto, concentramos esa solución, pero si le añadimos más soluto, pues vamos a convertir esa solución en una solución saturada. Bueno, jóvenes, esa ha sido la temática de nuestra clase de hoy. Recuerden que deben dirigirse a la plataforma de Colegios Colombia, en donde encontrarán el taller a solucionar de la clase que hemos visto el día de hoy. Al igual que sus inquietudes también, pues podrán manifestarlas en la siguiente clase, en donde hablaremos y daremos algunas soluciones pues a las respuestas que ustedes manifiesten tener con respecto a este tema. Muchas gracias.